vamos a ver lo que hace el modificador de repetir. Así que nos dirigimos aquí a la pestaña de modificadores en el panel de propiedades y le vamos a añadir el modificador de repetir. Este lo que hace es que nos va a repetir, duplicar o bueno, múltiples veces el cubo. Aquí parece uno solo porque están pegados, pero bueno, aquí podemos aumentar un poco la distancia para que veamos que son dos cubos distintos. Bueno, pues este modificador lo que hace es precisamente eso, repite un objeto tantas veces queramos. Y en el eje que queramos podemos poner el tipo de ajuste, ajustar a una curva. Si vamos a hacer que siga una curva, podemos hacer que se ajuste a una longitud, darle a un tamaño determinado, por ejemplo. Entonces nos repite el cubo tantas veces queramos hasta esa longitud, o podemos darle una cantidad fija. Bueno, pues vamos a verlo. Por defecto sale con cantidad fija, entonces podemos elegir, por ejemplo, 5 cubos. Entonces, vamos a ensanchar un poquito esto aquí. Vale, podemos ver que tenemos dos tipos de desplazamiento. El relativo, que agrega un desplazamiento en relación al volumen delimitador del objeto, como dice su descripción, y el desplazamiento constante. Bueno, da igual cuál elijáis, el resultado final pues va a ser el que vosotros queráis. A ver, si queremos este resultado final, vamos a poner aquí, por ejemplo, 4. Poner aquí un valor de 4 en desplazamiento constante es lo mismo que poner en desplazamiento relativo un valor de 2. Entonces, pues bueno, da igual que uséis un sistema u otro. Lo importante es que el resultado final sea el que vosotros deseáis. Y este desplazamiento lo podemos hacer en los tres ejes. Este primero sería el eje X, el segundo sería el eje Y y el tercero sería el eje Z, con lo cual si ponemos un desplazamiento en el eje X, pues lo vemos así. Si quitamos este desplazamiento, lo ponemos a 0 y lo ponemos en el eje Y, pues nos lo realiza en el eje Y. Y si quitamos este de aquí, lo ponemos en el eje Z, pues nos lo realizaría en el eje Z. Si ponemos un valor en los tres, por ejemplo, pues nos lo aplica en los tres ejes, nos lo desplaza en X, Y y Z. Pues bueno, la primera utilidad que puede tener, por ejemplo, este modificador, pues sería pues para hacer unas escaleras. Vamos a suponer que aquí el desplazamiento vamos a ponerle 1. A ver, 1. Pues mire, vamos a ver, mira, aquí hemos hecho unas escaleras de una forma pues muy sencilla. Otra cosa que podemos hacer es también poner varios modificadores de repetir, por ejemplo, pues para hacer este efecto que también puede quedar muy bonito. Si podemos poner varios modificadores de repetir, este ponemos 0 y aquí le ponemos 2, le ponemos también 5. Aquí hemos puesto dos modificadores de repetir, ¿veis? Entonces, como uno está detrás de otro, el segundo actúa sobre no un solo cubo, sino los 5 que ha generado el anterior. Es decir, con este primer repetir hemos generado 4 cubos a partir del primero, en total 5. El segundo modificador de repetir actúa sobre los 5 que le está generando este otro. Y si, por ejemplo, agregamos otro modificador de repetir, este último que está aquí abajo se pone al final de la cola. Vamos a ponerle en el eje Z, ¿vale? Le podemos meter también 5, entonces hemos creado, pues así, sin demasiado esfuerzo, hemos creado 5 por 5, 25 y por 5 por 125 cubos. Pero con una particularidad. Aquí en el panel listado solamente aparece un cubo, ¿vale? Porque o sea, los otros cubos son producto de los modificadores, no son realmente cubos. Solamente hay un cubo en el panel listado. Aquí, si desplegamos las opciones que están dentro del cubo, podemos ver que hay modificadores y aquí pues nos sale la lista de los modificadores que le hemos aplicado al cubo, ¿vale? En este listado que además nos resume lo que hay dentro de cada uno de los objetos. Bueno, esto es lo que hace el modificador de repetir. Podemos aplicarlo. Si por ejemplo aplicamos los tres, le damos a aplicar, podemos ver que ahora tenemos un solo objeto en el panel listado que se llama cubo. ¿Por qué? Porque
el programa considera que todos estos cubos son un único objeto. Es como si los hubiésemos añadido, si recordáis en el modo edición, cuando añadimos un objeto, que solamente se considera un objeto, aunque veamos varias mallas. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Si ahora quisiésemos separar todos estos cubos, como hemos hecho en otros vídeos, pues entraríamos en modo edición, seleccionaríamos todos, le daríamos a la P de partes sueltas, y entonces ya automáticamente nos aparecerían aquí todos los cubos. Salimos a modo objeto y aquí podemos ver que tenemos los 125 cubos que hemos creado. Otra de las funciones que tenía el modificador repetir era ajustar a curva. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a añadir otro cubo. Vamos a modificadores, agregamos el modificador repetir, le ponemos la distancia, la separación de 2, y aquí donde pone cantidad fija, tipo de ajuste, le vamos a dar el tipo de ajuste a ajustar a curva. Entonces, bueno, pues para que esto funcione tenemos que crear una curva Bézier. Así que creamos una curva Bézier, la escalamos, la hacemos bien grande, bien. Aquí tenemos una curva bien grande, entonces cuando seleccionamos el cubo le tenemos que decir a qué curva se tiene que ajustar. Así que seleccionamos la única curva que tenemos, que es la curva Bézier que acabamos de crear. Vale. Entonces, el modificador nos ha creado el número de cubos suficientes para que, o sea, la misma longitud, digamos, de cubos que el largo de la curva. O sea, si esta curva mide 10, pues nos ha creado el número de cubos con la misma longitud. Pero para que esto sea interesante, lo que tenemos que hacer es echar mano de otro modificador que se llama curva. Entonces, en este modificador seleccionamos el objeto, la misma curva que hemos creado, y como podemos ver, ahora nos pone todos los cubos siguiendo la trayectoria de la curva. Si cogemos la curva, la editamos, por ejemplo, seleccionamos este punto de control y lo rotamos, podemos ver que los cubos siguen la trayectoria de la curva. Y si seleccionamos otra vez el cubo, podemos ajustar, si vamos cambiando la distancia entre los cubos, el modificador nos va a ajustar el número de cubos a la longitud de la curva. Si seleccionamos la curva, por ejemplo, y la hacemos más grande, vemos que nos va metiendo más cubos.